Hola, saludos a todos. Bienvenidos al video de hoy. En esta ocasión vamos a mirar lo que son las medidas de localización. Medidas de localización. En el video anterior estuvimos viendo las medidas de tendencia central. Entonces, esta es una para las medidas de localización, que son de tres tipos. Están los cuartiles, los deciles y están los percentiles. Estas son las tres medidas de localización para datos. Eso lo vamos a ver en el caso de datos no agrupados y de datos agrupados en intervalos de clase. Ahora bien, entonces antes de empezar con el cálculo, aclaremos lo que son estas medidas. Están observando aquí esta recta, ¿cierto? Un segundito. Esta recta, imagínense que son su conjunto de datos, los cuales están ordenados de menor a mayor, en donde en este punto tenemos el valor mínimo de los datos y en este punto acá el valor máximo de los datos. Ahora imagínense que esta recta se divide en 100 partes iguales. Entonces cada una de estas secciones azules que ustedes ven allí es una de esas 100 partes iguales en las que se divide. Bien, cada una de estas partes azules. A esto se les llaman percentiles. Percentiles. En términos general se escribe P sub K, que es percentil de orden K. Y el K viene siendo el numerito que está aquí abajo. Es decir, ese numerito indica el porcentaje de datos que están detrás del percentil. O sea, esta línea viene siendo el percentil 1, por lo tanto aquí hay 1% de los datos. Y en cada una de estas secciones hay 1% de los datos. Es decir, que el percentil 1 tiene por debajo de él el 1% de los datos. El percentil 2, que sería esta línea, tiene debajo de él el 2%. El percentil 3 tiene debajo de él el 3%, el percentil 4 el 4%, el percentil 5 5%, el percentil 6 6% y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí el percentil 10, que tendría hacia abajo el 10% de los datos y así con cada uno hasta llegar hasta el percentil 99, que sería el último de acá. Este de aquí viene siendo el percentil 99, que tiene por debajo de él el 99% de los datos. Entonces, estos percentiles son la forma más general de particionar nuestro conjunto de datos. Lo particionamos en 100 partes iguales. Hay otra forma de particionar que se llaman entonces los deciles, que son las líneas de color rojo que están viendo allí. Entonces particionan el conjunto de datos en 10 partes iguales. 10 partes iguales. Esta primera se llama decil 1. O sea que del decil 1 hacia abajo hay el 10% de los datos. Del decil 2 hacia abajo 20%. Decil 3 hacia abajo tiene 30%. Decil 4 40%. Decil 5 50%. Aquí 60%. 70%. 80% y 90%. Son 9 deciles que se pueden calcular. Entonces miren que estos deciles son casos particulares de los percentiles. Por ejemplo, el decil 1 que deja por debajo el 10% lo podemos obtener también calculando el percentil 10, que es el que deja por debajo 10%. El decil 2 lo podemos obtener calculando también el percentil 20. El decil 3 es el mismo percentil 30. Si se dan cuenta que caen allí en la misma línea. Miren, el decil 2 es el mismo percentil 20, decil 3 es el mismo percentil 30, decil 4 percentil 40, decil 5 percentil 50, decil 6 percentil 60 y así. Entonces cada decil lo podemos obtener
calculando el respectivo percentil. Y ahora vendrían los cuartiles. Es otro tipo de medida de localización, que son las líneas de color verde. En este caso, los cuartiles nos dividen nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales. 4 partes iguales. De manera que del cuartil 1 hacia abajo hay 25%, del cuartil 2 hacia abajo hay 50% y del cuartil 3 hacia abajo hay 75%. Entonces, como estos cuartiles también son casos particulares de los percentiles, los podemos obtener calculando un percentil. Por ejemplo, el cuartil 1 es el mismo percentil 25, que deja hacia abajo 25%. El cuartil 2 viene siendo el mismo percentil 50, mira. Y también coincide con el decil 5. Es decir, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 son el mismo valor. Miren que se ubican justo en la mitad. De hecho, es la misma mediana, la que vimos en el video anterior. Y el cuartil 3 es equivalente al percentil 75, que tienen por debajo 75%. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de particionar nuestro conjunto de datos: deciles, cuartiles y percentiles. Entonces, vamos a ver los pasos para calcular los percentiles. Ya sabemos que si queremos un cuartil o un decil, pues simplemente calculamos el correspondiente percentil. Muy bien. Entonces, para el cálculo de estos cuartiles, deciles y percentiles, hacemos lo siguiente. Muy bien. Entonces, aquí está el procedimiento para el cálculo de percentiles. En el caso de datos no agrupados, o sea, una lista de datos, y de datos en intervalos de clase. Entonces vamos con el primer caso, que es en este ejemplo de aquí. Vamos a calcular percentiles, también cuartiles y también deciles. Entonces primero vamos a calcular los 3 cuartiles. Voy a poner aquí cuartiles. Vamos a poner cuartiles. Estos cuartiles los llamamos de sub K. Recuerden que son 3. Está el cuartil 1, perdón, es con Q. Aquí, Q sub K, así. Entonces está en el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Recuerden que el cuartil 1 tiene por debajo 25%, el cuartil 2 tiene por debajo 50% y el cuartil 3 tiene por debajo 75%. Por lo tanto, debemos calcular el correspondiente percentil. Y el proceso sería así. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, para hallar el percentil de orden K, calculamos la posición como n por K sobre 100. Y hacemos lo siguiente. Si el resultado que nos dé esa posición no es un número entero, lo vamos a aproximar al entero siguiente y esa será la posición del percentil K. Por otro lado, si lo que nos dé esto es un número entero, entonces pues, el percentil será el promedio de los datos que están en esa posición y el dato siguiente. ¿Bien? Entonces calculamos primero el cuartil 1, que es igual al percentil 25, porque deja por debajo de 25. Entonces dice el proceso que calculamos la posición. Bueno, vamos primero a ordenarlos de menor a mayor. Vamos a ordenarlos primero de menor a mayor. Entonces, el más pequeño sería 2,2. 2,2 viene 2,6, 2,7, 3,1, 3,2, 3,4, 3,8,
4,3, 4,5 y 5,5. 3, 6, 9, 10. Ahí están ordenados de menor a mayor. Entonces ahora sí calculamos el cuartil 1, que es equivalente a calcular el percentil 25. Entonces calculamos la posición, que es igual a n por k sobre 100. En nuestro caso tenemos n igual 10 datos. Entonces esto sería igual a 10, que vale n, multiplicado por k. K es el numerito que está aquí debajo, en este caso del percentil, 25. 25 sobre 100. Ahora miremos cuánto da esto. Calculadora. Sería 10 por 25 entre 100. 2.5, ¿cierto? 2.5. Eso es lo que nos da la posición. Ahora miren lo que dice acá. Ven, esto no es un número entero, ¿cierto? Es un número decimal. Ahora miren aquí lo que nos dice. Si no es un número entero, ¿qué hacemos? Lo aproximamos al entero siguiente y esa será la posición del percentil k. Es decir, esto lo aproximamos al entero siguiente. Por lo tanto, el cuartil 1 es igual al dato que está en la posición, redondeando esto al siguiente. El entero siguiente es 3. Por lo tanto, es el dato que está en la posición 3. El dato que está en la posición 3 es 1, 2, 3. 2,7. Ese es el cuartil 1 o percentil 25. 2,7. ¿Bien? Y aquí es horas, ¿cierto? Que dice el número de horas está en horas. Entonces podemos ubicarlo acá. Aquí viene siendo 2,7. 2,7, ese es el cuartil 1 o es el mismo percentil 25. Vamos a ubicar también el mínimo, que es 2.2, y el máximo 5.5. O sea, aquí viene el numerito 2,2 y acá, donde está el máximo, viene el numerito 5,5. Ahí podemos ubicar todos los otros valores que los quieren calcular. Ese es el cuartil 1. Vamos a ver el cuartil 2. Vamos a calcular el cuartil 2. Cuartil 2 es equivalente a calcular el percentil 50. Percentil 50, que es el que deja por debajo el 50%. Entonces calculamos la posición n por k sobre 100, que es lo mismo que n, que vale 10, por k, que vale 50, porque es el numerito que está debajo de la p, sobre 100. ¿Eso vale qué? 5, ¿cierto? Vale 5. Entonces es un número entero. Un número entero. Ya 5, vamos a ver. Si me multiplicando mental. 10 por 50 entre 100. 5, ¿ven? Entonces, como es un número entero, miren aquí, este caso dice, cuando es un número entero, y es un número entero, lo que vamos a hacer es tomar el promedio entre el dato en la posición calculada y el dato en la posición siguiente. La posición calculada es la 5. Eso quiere decir que el cuartil 2 va a ser el dato que está en la posición 5 más el dato que está en la posición 6 dividido entre 2. Eso es el promedio de esos dos daticos. El que está en la posición 5 es 1, 2, 3, 4, 5, 3,2 más el que está en la posición siguiente, que es 3,4 dividido entre 2, se da 3,3 horas. Y es el cuartil 2, 3,3 horas. Vamos a ubicarlo acá. 3,3. Y vamos a calcular el cuartil 3. Vamos a borrar por aquí. Para calcular el cuartil 3.
Ahí adelante en el video hasta donde yo ya haya borrado esto. Listo, entonces cuartil 3 es equivalente a calcular el percentil 75, ¿cierto? Que es el que me deja por debajo del 75%. Entonces calculamos la posición, que es igual a n por k sobre 100. O sea, 10 por 75 sobre 100, eso da 7,5, ¿cierto? Como no es un número entero, lo aproximamos al entero siguiente, que sería 8. Ojo, siempre lo van a aproximar al entero siguiente. No importa cuán cerca esté del entero anterior, no. Ustedes lo van a aproximar es al entero siguiente. Entonces, el entero siguiente es 8. Eso quiere decir que cuartil 3 es el datico X que está en la posición número 8. Esta es la 10, 9, 8, o sea, es 4,3 horas. Entonces lo podemos ubicar también acá. Aquí, 4,3 horas. Bien, entonces sabemos que el cuartil 1 tiene por debajo 25%. Eso significa que el 25% de los mecánicos, ojo, en esta recta ustedes están ubicando los elementos de la muestra. En este caso, los elementos de la muestra son los mecánicos. Los mecánicos, que son los que donde se está midiendo el dato o la variable. La variable. Los elementos son los mecánicos. Imagínense que usted aquí están todos los mecánicos aquí, de pie, en fila, ordenados de menor a mayor, de acuerdo al tiempo que duran realizando el proceso. El proceso que es retirar, reparar y reinstalar la transmisión en uno de los talleres durante un día de la semana. Es el mismo ejemplo con el que hicimos la media, la moda y la mediana. Entonces, aquí está el 25%, en esta parte está el 25% de los mecánicos que menos tiempo tardan en hacer la tarea. Y ese 25% tarda menos de 2.7 horas. ¿Sí? Todos los que están aquí es porque tardan menos de 2.7 horas en realizar la tarea. Aquí del cuartil 2 hacia abajo está el 50%. O sea, el 50% de los mecánicos tardan menos de 3.3 horas en realizar la tarea. Y el 75% que está de allí hacia abajo tarda menos de 4.3 horas. Podemos decir también que este 25% que está aquí arriba, en esta parte de aquí, hay 25%. Si de aquí hacia abajo hay 75, entonces de ahí hacia arriba tendría que haber 25. Es decir, el 25% de aquí, de estos mecánicos, tarda más de 4.3 horas en realizar la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos de calcular. Vamos a calcular dos valores para los deciles y dos valores para los percentiles y los ubicamos también aquí. Voy a borrar nuevamente aquí. Calculemos 2 deciles. Listo. Deciles, estos deciles los llamamos D sub K, ¿sí? Con una D. Y recuerden que son 9 deciles, desde el decil 1 hasta el decil 9. ¿Sí? 9 deciles. Entonces podemos calcular dos de eso. Vamos a calcular, por ejemplo, el decil 2 y vamos a calcular el decil 6, por ejemplo. Calculemos el decil 2 y el decil 6. Entonces, el decil 2 es como tiene por debajo 20%, sería equivalente a calcular el percentil 20. ¿Cierto? Entonces sería la posición igual n por k sobre 100, que sería 10 por 20 sobre 100. Se da 2. ¿Bien? 2. Como es un número entero, aquí nos dice que si es un número entero se aproxima al entero siguiente. Perdón, es un número entero. Cuando es un número entero, calculamos el promedio entre esa posición calculada y el dato siguiente. Es decir, que el decil 2 va a ser
la suma de el dato que está en la posición 2 más el dato siguiente, o sea, el que está en la posición 3, dividido entre 2. Eso es el promedio de esos dos datos. El que está en la posición 2 es 2.6, más el que está en la posición siguiente sería 2,7 sobre 2. Eso sería 2,65, ¿cierto? 2,65 horas es el decil 2. Aquí vendría 2,65. Calculemos el decil 6 también. Borro nuevamente aquí. Calculamos el decil 6. Entonces, decil 6 deja por debajo 60%. Entonces tendríamos que calcular el percentil 60. Calculamos la posición igual n por k sobre 100. Este proceso es mecánico, siempre es lo mismo. 10 por 60 sobre 100. Eso da 6. Da 6. Entonces, como es un número entero, el decil 6 va a ser el promedio entre el dato en esa posición y el dato siguiente. O sea, el dato que está en la posición 6 más el dato que está en la posición siguiente, que sería la 7, sobre 2. El que está en la posición 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3,4. Más el siguiente, que sería 3,8 sobre 2. ¿Bien? Eso sería 3,6, si no estoy mal. 3,6 horas sería el decil 6. Bien. Entonces lo ubicamos acá. 3,6. ¿Listo? Vamos a calcular también dos percentiles para terminar de colocar allá la información. Son muchos percentiles, pero no vamos a ponernos a calcular los 99 percentiles, pues porque se hacía el video muy largo y muy tedioso calcular 99 percentiles, a menos que usted tenga un computador para hacerlo. Eso lo hace en cuestión de segundos. En los percentiles, eso lo llamamos P sub K. Bien. Ahí calculemos, por ejemplo, el percentil 17, por ejemplo, percentil 17. Para ello calculamos la posición que es n por k sobre 100, o sea 10 por 17 sobre 100. ¿Sí? Eso daría 1,7. No es un entero, la regla nos dice que lo llevemos al entero siguiente, que sería 2. Por lo tanto, el percentil 17 es el dato que está en la posición 2, que corresponde a 2,6. Ese es el percentil 17. Y calculemos otro, vamos a calcular el percentil que 85, por ejemplo. 85. Calculamos la posición n por k sobre 100. Sería 10 por 85 sobre 100. Y eso da 8,5. Como no es un entero, también lo llevamos al entero siguiente, que sería 9. Y eso hace que el percentil 85 sea simplemente el dato que está en la posición 9, que es 4,5. Entonces vamos a ubicar estos dos percentiles. Percentil 17, que es 2,6. Entonces aquí está el percentil 10, aquí está el percentil 15, ese sería el 16 y aquí 17. Este sería el 17, vendría en esta línea. 2,6. Vamos a poner este 2,65 más pequeño, para que pueda caber. 2,65. Y entonces el 17 viene aquí 2,6. Viene aquí en este. Aquí. Ahí viene ese 2,6. Y el percentil 85 vale 4,5. Vamos a ubicarlo por aquí. Aquí está 85, vale 4,5. Entonces ahí están ubicados todos esos cuartiles, deciles y percentiles, algunos. Y ya saben cómo interpretamos, por ejemplo, el percentil 17 que calculamos aquí, es este. De aquí hacia abajo
hay 17 secciones de las pequeñas, por lo tanto hay 17%. Decir que el 17% de los mecánicos tarda en hacer el proceso menos de 2.6 horas. Bien, menos de 2.6 horas. ¿Listo? Así interpretamos esos valores de deciles, cuartiles y percentiles. La interpretación es la misma para el caso cuando usted los calcule para datos agrupados. Lo único que va a cambiar es el proceso del cálculo, que si tenemos datos agrupados en intervalos de clase, entonces el proceso sería así. Aquí también usted calcula cuartiles, deciles con la función de percentiles. Recuerden que cuartiles y deciles son casos particulares de los percentiles. Entonces, si tenemos una tabla de datos agrupados, como esta que está aquí, el proceso para calcularlos es el siguiente. Mírenlo aquí. Lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que se llama el intervalo percentílico. El intervalo percentílico. Para calcular ese intervalo percentílico, nosotros vamos a hacer esto que está aquí, que es n por k sobre 100, o sea, lo mismo que calculábamos aquí, la posición, n por k sobre 100. Una vez calculado esto, nosotros vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, o sea, la n mayúscula, la ni, esta columna que está aquí, esta que se llama ni, esa columna. Vamos a buscar de arriba hacia abajo, ¿cuál es el primero de ellos que se encuentren que es más grande que n por k sobre 100? Y donde esté, ese va a ser el intervalo donde se encuentre el percentil. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Entonces, una vez ubicado ese intervalo donde está el percentil, se reemplazan estos datos en la fórmula. Esto es el límite inferior del intervalo percentílico. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo percentílico. Esto es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo percentílico. Y esta es la amplitud del intervalo. ¿Bien? Es así de sencillo. Reemplazamos los datos y listo, calculadora y tenemos el percentil. Entonces calculemos aquí. Vamos a calcular, por ejemplo, percentil percentil 25. O sea, el cuartil 1 sería el cuartil 1. Vamos a calcular el percentil 25, que es igual al cuartil 1. ¿Cierto? Entonces calculamos la posición. La posición. N por K sobre 100. En este caso, aquí tenemos 40 datos. Este es un ejemplo que también lo vimos en el video anterior. Ustedes pueden leerlo aquí, pausar el video y leerlo. Entonces tenemos 40 datos. Estas son las frecuencias de todos los intervalos. Tenemos 6 intervalos de clase. Entonces sería 40, que es el número de datos, por K, que vale 25 sobre 100. ¿Bien? Vamos a ver calculadora cuánto da eso. Calculadora. Sería 40 por 25 entre 100. Eso da 10. Da 10. Entonces colocamos aquí, esto es igual a 10. Bien. Entonces eso nos dio la posición. Entonces nos dice que tenemos que buscar el intervalo percentílico ubicando la frecuencia acumulada que es mayor que, en este caso, 10. Entonces nos vamos aquí. Ubicamos aquí de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la primera que es más grande que 10? El 2 no, el 6 no, el 16 aquí está. Esta ya es más grande que 10. De ahí en adelante todas serán más grandes que 10, pero a usted solamente le interesa la primera que se encuentre de arriba hacia abajo. Entonces es la tercera, por lo tanto el intervalo percentílico es el tercero, de 8.15 a 10.35. Entonces ahora podemos reemplazar percentil 25 sería igual, fórmula, límite inferior del intervalo percentílico, el límite inferior es 8.15, 8.15, más, aquí viene la posición que calculamos que nos dio 10,
Entonces 10 menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. El intervalo percentílico es el tercero, por lo tanto el anterior es el segundo. Y su frecuencia absoluta acumulada es 6. Entonces aquí viene 6. En el denominador viene la frecuencia absoluta del intervalo percentílico. Entonces el intervalo percentílico es el tercero, su frecuencia absoluta es 10. Entonces aquí viene 10. 10. Aquí viene ese 0. Listo. Y aquí viene multiplicado por la amplitud, que ustedes la pueden calcular haciendo la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior del intervalo. Por ejemplo, límite superior, que sería 10.35, menos límite inferior, que es 8.15. Y ahí está la amplitud, que es 2.2. 2,2. Y listo, esto es calculadora nada más. Vamos a ver, 8,15 más 15 más 10 menos 6, que sería 4 sobre 10 por 2,2. Vamos a ver cuánto da esto en la calculadora. Bien, sería 8.15 más, aquí les recomiendo que coloquen paréntesis, 4 entre 10, cierra paréntesis, y esto lo multiplican por 2.2. Bien, 8.15 más 4 entre 10 por 2.2, igual 9.03. Percentil 25, percentil 25 igual 9,03. Y aquí es minutos, que es las unidades de medida de la variable. Aquí lo que se está midiendo es el tiempo de reacción desde el momento de la picadura de una abeja hasta el momento en que se presenta la reacción alérgica. ¿Sí? Entonces 9.03 minutos es el percentil 25. Aquí 9,03 minutos. El mínimo es 3.75 y el máximo es 10,95. 3,75, 10,95 el máximo. Eso significa que el 25% de estas personas tardan menos de 9.03 minutos en reaccionar a la picadura de una abeja. ¿Listo? Bueno, listo, ese es el proceso para el cálculo de cuartiles, deciles y percentiles en datos no agrupados y agrupados, algo bastante sencillo. Y bueno, espero les sirva de mucho. Nos vemos en el siguiente video.